أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. Lección 40. Dice el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Recen y den zakat, la limosna, que presten una buena prestación al Señor, a Dios, y quien envía un acto bueno lo va a encontrar en el día del juicio y Dios se lo va a dar más y van a tener más recompensa ante Dios. Hoy vamos a hablar de zakat. Zakat es la limosna obligatoria. Es como décimo que se paga en la iglesia, pero con otro concepto diferente. Diezmo. Diezmo no es diezmo, es en algunos casos es diferente. Bueno, siempre en las aleyas del Corán, cuando habla de rezo, de importancia de rezo, se habla de importancia de atender a los demás. Quiere decir, cuando debe atender a Dios, también tú tienes una obligación económica respecto de los demás. No solamente debe tener un buen contacto con Dios, sino debe tener un buen contacto con los demás. No es que usted reza y dice, no me importa cómo viven los demás. No, así no es la vida de un musulmán. Entonces, el musulmán, al lado del rezo, siempre va a tener una atención especial a los demás. Y la mayor atención que los demás necesitan es una atención económica, ayuda económica. Eso se llama zakat. Zakat se viene de la palabra de purificación. Entonces tú, dando lo que te sobra de tu dinero, de sus cosas, estás purificando tu dinero y tu vida material, dándolo a los que lo necesitan. Es una de las obligaciones de los musulmanes. No solamente atender a los asuntos espirituales, sino a asuntos económicos y servir a los demás en lo que necesitan. En el Sagrado Corán siempre después de importancia de rezo se ha hablado de la importancia de cómo dar zakat, esta ayuda económica y dentro de cuáles son las condiciones. En muchas aleyas, muchas narraciones también dice quien se niega a dar la limosna no es musulmán, no es creyente, ha salido de la fe. Bueno, zakat tiene distintos tipos diferentes de zakat. Tenemos distintos tipos. Primero es zakat del cuerpo. Zakat del cuerpo es el ayuno y al final del mes de Ramadán nosotros pagamos una limosna que se llama zakat fetre. Ese zakat fetre que se paga en el día de la fiesta de Fitr, esto es una cantidad determinada de comida que se lo va a dar a los pobres. Otro zakat es zakat de riqueza, zakat de propiedad, que eso lo vamos a explicar cuáles son y qué cosas debemos pagar zakat. Zakat es para distintas cosas que si usted posee una de estas cosas debe pagar zakat. Primero son las semillas. Si usted produce semillas, ¿cuáles son esas semillas? Trigo, malta, dátil, pasa. Pasa es uva que lo van a secar, va a ser pasa. Entonces, si usted una de las cuatro productos tienes, entonces debe pagar zakat. Eso es entonces un tipo de zakat de agricultura. ¿Sí? Entonces,
trigo, malta, dátil y pasa. Si usted, no es que usted si tenga una fábrica que compra uvas y vende pasa, no. Si usted produce uva y hace pasa, en este caso debe pagar zakat. ¿Sí? Uno de los cuatro. Pero arroz no tiene zakat. ¿Sí? Arroz porque no tiene zakat. Pero trigo, malta, dátil y pasa tiene zakat. En caso de otras plantas, otras frutas, etcétera, no tiene zakat. No tiene zakat. Solo en estos casos. También en el caso de los animales. Y en los animales solo 3. Camellos, vacas, corderos. Por ejemplo, si usted tenga llamas, le incumbe el tema de camellos, porque la llama es un tipo de camello. Vicuña, alpaca, todo, esos son camellos. Entonces tiene zakat. Pero en caso de usted tiene patos, aves, eso no tiene zakat. Moji, ¿qué es? Pescado no tiene zakat. Solo camellos, todo tipo de camellos, toda especie de vacas, ¿sí? Búfalo usted tiene, igual es vaca. Y corderos, cabras, corderos, todo tipo de ellos. Y también monedas. Si usted tiene una tesorería de monedas, de oro o plata, entonces tener una cantidad de moneda requiere pagar zakat de moneda. Por ejemplo, Hassan, que tiene una casa llena de monedas. La cantidad de moneda requiere pagar zakat. Bueno, primero hay que tener en cuenta, no solamente poseer estas cosas, por poseer debe pagar, no. Sino que tiene un límite, se llama Hadd Nisab. Si usted supera ese límite, entonces debe pagar zakat. ¿Cuál es ese límite? El límite al respecto de cada cosa es diferente. Y según tonelado, o vamos a decir kilo, cantidad que tienes, su zakat es diferente. Y no tiene una regla así normal, que por ejemplo, si tiene doble, debe pagar doble. No es así. Son diferentes. Cuando tiene doble es diferente, cuando tiene triple es diferente. La cantidad ahora lo vamos a explicar. Cuando sea menos de la cantidad que lo vamos a hablar, que es Hadd Nisab, cuando es menos del límite, no hay que pagar zakat, no es obligatorio. Aunque tú puedes pagar, dar limosna, esto va a ser limosna recomendable, no va a ser limosna obligatoria. Bueno, en caso de agricultura, el límite de zakat es 850 kilos. Por ejemplo, en la llanura de Tierra de Fuego, el hermano que viene con retraso está cultivando trigo. Y cuando va a tener la cosecha, va a ver que tiene 845 kilos de trigo. ¿Tiene que pagar zakat o no? No, porque hemos dicho el límite de eso es que debe superar 850 kilos. Pero, por ejemplo, Abdullah está cultivando en 20 hectáreas de trigo. Entonces, cuando lo va a cosechar, va a ver que tiene 400 toneladas de trigo. Entonces, él sí debe pagar, porque supera su cantidad de trigo que tiene, supera 850 kilogramos de trigo. Entonces, el caso de uva que se hace pasa, o malta, o dátil es lo mismo. Bueno, entonces, pero ¿qué cantidad debe pagar como zakat? Depende del tipo de regar. Cómo usted rega a su tierra. En cuando tú vas a regar nosotros tenemos dos tipos de regar. Es regar con lluvia, que si lo dejas y no lo vas a regar, Dios lo va a regar. ¿Sí?
o que usted lo va a regar con el río, quiere decir, agua le llega a tu tierra. Solo usted ha puesto canales y agua llega. Quiere decir, Dios te está regando. ¿Sí? Si es lluvia o es agua de río o de una forma Dios te está llevando agua. En ese caso, 1/10 vas a pagar. 1/10 de todo tu cultivo, de tu cosecha debe pagar 1/10. En cuando Dios está regando, es lluvia o un canal de agua de río, lo que sea. Pero en caso que usted estás gastando para regar, por ejemplo, has cavado un pozo y estás sacando agua del pozo, o has puesto un motor y está chupando agua del río y lo estás pompeando de arriba, por ejemplo. ¿Sí? Usted está gastando dinero para, ¿me entiende? De alguna forma, tú estás haciendo que agua llegue a tu tierra. No es que agua sí o sí llega, no. Entonces, usted mismo está regando agua. En ese caso, de cada 20, uno va a ser a mitad. Cuando lo estás regando con lluvia o con el río, pagas 1/10. En ese caso, una mitad de 1/10. Va a ser 1 de 20. ¿Sí? 1 de 20 va a pagar. Cada 20 kilos, 1 kilo. Exacto. En caso que Dios está regando, es 1 de 10. Va a ser 1/10. En este caso, 1 de 20. Muy bien. En el caso que se está regando, por los dos casos, de las dos maneras estás regando. Por ejemplo, estás en una zona que de vez en cuando llueve y de vez en cuando debes poner pompear agua. Los dos. Entonces dice, ya que estás utilizando las dos maneras, una mitad lo pagas 1/10, otra mitad lo pagas 1 de 20. Lo vas a dividir en dos. Una mitad lo pagas 1/10, otra mitad lo pagas 1 de 20. Bueno, en caso de los animales, lo hemos dicho, ¿cuáles animales debemos pagar? Camellos, vacas y corderos. Camello, vaca y corderos. En este caso, cada uno tiene un límite diferente. Los corderos tienen su límite, las vacas tienen sus límites y los camellos sus límites. Son diferentes. En caso de cordero. Cordero, primer límite que tiene cordero es 40 cordero. Si, por ejemplo, Alejandro va a Argentina, va a empezar a trabajar en una aldea criando corderos. Dice, bueno, eso es más rentable. Y va a tener 39 corderos. ¿Cuántos debe pagar para Zakat? Ninguno, porque hemos dicho, debe superar el número de límite. El número de límite para cordero es 40. Cuando ya tiene 40, debe pagar 1. De 40, 1. Pero después, siguiente límite, ya, de 41. Ahora ya tiene 80. ¿Cuánto debe pagar? 2. Igual 1. Hemos dicho que los números no se aumentan con un orden matemático. No, no es así. No son comparativos. Ahora, si tienes 100 corderos, ¿cuánto debe pagar? 1. Hasta el siguiente límite. Siguiente límite, ¿cuántos corderos es? 121. El límite es 121. En cuando ya tienes 121, ¿cuánto debe pagar? 2. Ahora, ya tiene 200. ¿Cuánto debe pagar? Igual 2. Porque el siguiente límite es 201. Las reglas son así, no son comparables. 201. En cuando tenga 201, ¿cuánto debe pagar? 3. El siguiente, ¿cuánto es? 301. 301, ¿cuánto debe pagar? 4.
400, ¿cuánto debe pagar? 401. 5. Exacto, así para arriba. De 400 para arriba, 400, ¿cuánto debe pagar? 5. Para 405, ya. De 400 para arriba, cada 100 debe pagar 1. Por ejemplo, usted tiene 5.000 corderos. ¿Listo? 5.000. Por 400 debe pagar 5. ¿Listo? ¿Cuánto te queda? 4.600. Cada 100 debe pagar 1. Entonces va a ser 46. Junto con 5 por 400 corderos. Va a ser 51 corderos de pagar. Zakat. ¿Se quedó claro? Sí. Bueno. Ahora. Aquí dice, por ejemplo. Si la persona no llega al límite. Por ejemplo. De 40 o 121 o 201. Debe pagar lo que es el límite que está abajo. Por ejemplo, usted 201, si tenga debe pagar 3. Pero mientras tanto no tiene 201, ¿cuánto debe pagar? 2. Listo. Ahora, toro, vaca, lo que sea de esa especie. Usted tiene búfalo, otro tiene no sé tal, no importa. El no es de esa especie. Eso no hay que olvidar. Hembra o macho da igual. Crío pequeño o grande da igual, viejo o joven es igual, enfermo o sano es igual. Y esto que debe pagar, ¿cuál debe pagar? Eso también da igual. Usted paga uno grande, uno pequeño, da igual. Un crío o un grande. Es tu elección, que cuál va a escoger para Dios. Si tú escoges lo mejor para Dios, Dios te lo va a pagar mejor, por supuesto. Si usted siempre lo más basura que tiene lo vas a regalar a Dios y Dios sabe cómo responderte. Pero igual, da igual, usted por ejemplo puede elegir todos los enfermos. De tu rebaño, todos los enfermos lo elige y lo paga para Dios. Eso también es correcto, Pero está haciendo un negocio con Dios, ahí, ojo. Bueno, el caso de la vaca. Eso es diferente. En caso de la vaca es diferente. Eso todo lo que hemos hablado era de cordero. En caso de la vaca son diferentes. Escuchen esa parte. Primer límite es tener 40 vacas. Cuando tiene 40 vacas, ¿qué debe pagar? Una ternera hembra que haya entrado en tercer año. Tercer año. Haya entrado en quiere decir, ha cumplido 2 años y ha entrado en tercer año. Ternera hembra, debe pagar una vaca hembra que haya entrado en tercer año. Porque sabe, la edad en la vaca es bastante importante. Al contrario de cordero. Entonces, el primer límite de vacas son ¿cuántos números de vacas? 40. Segundo límite, ¿cuánto es? ¿Cuántos son? 121. No, 60. Cuando tenga 60 debe pagar 2 ternero o ternera que hayan cumplido 1 año. 2 de 1 año. 2 ternero o 2 vacas de 1 año. Más de 60 vacas. Por cada 30 debe pagar 2. Escucha eso. Ahora, cuando ya tenemos 60 o más de 60. Escucha eso. Esto de las vacas es importante. Si tienes 60 vacas, ¿ya cuánto debe pagar? 2 de 1 año. ¿Listo? Pero si tiene más de 60, ¿cómo se va a calcular? Escúchalo. Se va a calcular de esta forma. Que lo va a dividir en grupos de 30 o 40 vacas. Por cada 40, ¿cuánto debe pagar? Una ternera que haya cumplido 2 años y entrado en tercer.
Y por cada 30, ¿cuántos? Por cada 30. Hemos dicho. Si son 60. Mira, 60 son 2 de un año. Pero entonces por cada 30 va a ser 1 de un año. Muy bien. Ahora, usted tiene opción de elegir. Usted puede, ahora, usted tiene una manada, un rebaño de vacas, una manada de vacas de 4,000. Puede dividirlo en grupos de 30 o en grupos de 40. Depende de usted. O dividir en varios grupos de 40 y varios grupos de 30. ¿Listo? Que el restante sea menos de 30 o 40. Menos de 30. Porque menos de 30 o 40 no tiene. Menos de 30 no tiene. No tiene zakat. Si usted tenga un grupo de 20, no tiene zakat. ¿Sí? Todo depende de usted, cómo quiere pagar zakat. Ahora, usted tiene 4,000. Si tiene 4,000, puede dividirlo en grupos de 40. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4,000 por 40, ¿cuánto va a ser? 100. Entonces debe pagar 100 vacas de ¿cuántos años? De 3 años. De 2 que ha cumplido 2 y han entrado en 3. Vacas, hembras que hayan cumplido 2 y han entrado en 3. Dividiendo en 40. Esto también puede dividir, 4,000 puede dividirlo a 30. Y cuando si lo divides en 30, ¿cuándo va a ser? 3,990. Ya, se puede dividirlo en 30, ¿sí o no? Se quedan 10, que no hace falta pagar zakat. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos de 3,990 va a ser? ¿Cuántos grupos? Va a ser 111 grupos. O más, 113 grupos. ¿Sí? Eso va a ser 100, 990 va a ser 33, 133. Bueno, ahora debe pagar 133 vacas de un año. Entonces, si tú tienes 4,000 vacas, o debe pagar, por ejemplo, dos opciones que ahora estoy diciendo, que debe pagar 100 vacas de 2 años, que han cumplido 2 y han entrado en 3, o pagando 133 vacas de un año. ¿Cuál es tu opción? Depende de usted. Hasta puede hacer una combinación. Dividir 2,000, divídelo en 30 grupos de 30 vacas y 2,000 divídelo en grupos de 40 vacas. ¿Se quedó claro? Entonces, o usted tiene 40 vacas, menos de 40 vacas no tiene zakat. Más de 40 debe dar zakat. 40, ¿cuánto zakat debe pagar? Una vaca de 2 años que ha cumplido, hembra de pagar. Cuando cumple 60 vacas, ¿cuándo debe pagar? O toros. ¿Sí? 2 de un año. Cuando ya tiene más de 60, lo divides en grupos de 30 o en grupos de 40. Por cada 30, si divides en grupo de 30, un macho de un año. Si divides en grupo de 40, una hembra de 2 años para arriba. Muy bien. ¿Se quedó claro? Ahora, en caso de camello. Camello también es distinto. 100% diferente. El camello. ¿Cuál es el número de camello que ya el límite que en cuando tengas esto debe empezar a pagar? Zakat. Hemos dicho camello, llama, vicuña, alpaca son lo mismo. Igual de pagar zakat. El número de camello, primer número que es límite de camello, si lo tienes, ese número de pagar son 5 camellos. Si tienes 5 camellos, ¿cuántos debe pagar? 1. Lo siento. Debe pagar un cordero.
Por 5 camellos debe pagar un cordero. Ahora, si tiene 10 camellos, ¿cuánto debe pagar? 2 corderos. 15 camellos. Diga. 3 corderos. 20 camellos. 4 corderos. 25 camellos. 5 corderos. Pero en cuando tiene 26 camellos, debe pagar un camello que haya entrado en segundo año, cumplido un año. Entonces, cuando ya tiene 26 camellos o alpaca o vicuña o llama, debe pagar uno que haya cumplido un año y entra en segundo año. Cuando tenga 36 camellos, eso es el siguiente límite. 36 debe pagar un camello que haya entrado en tercer año. Cuando tenga 46 camellos, debe pagar un camello que haya entrado en 4 años. De 46 va, siguiente límite es 61. Si tiene 61 camello, debe pagar un camello que ha entrado en quinto año. Siguiente es 76. Si tiene 76, debe pagar 2 camellos que hayan entrado en tercer año. Siguiente es 91. Si tiene 91 camellos, debe pagar 2 camellos que han entrado en 4 años. Eso está bien perfecto para el examen. ¿Sí? Si tiene 121 camellos o más, por cada 40 camellos, debe pagar un camello que haya entrado en tercer año. Más arriba lo vas a dividir en grupos de 40 camellos. Por lo tanto, tiene 2.000 camellos. Lo vas a dividir en grupos de 40, va a ser 50. 50. Entonces, ¿cuántos camellos? 50 camellos que hayan entrado en tercer año. Bueno, en caso de oro y plata, moneda de oro y plata. Por ejemplo, el hermano Ruhollah ya va a empezar a trabajar en tesorería y va a acumular mucha moneda de oro y moneda de plata. En este caso es que por cada 15 mezcal de oro, mezcal es casi cerca de 4 gramos, 4,5 gramos. Aquí es un tipo de, podemos decir, medida antigua persa árabe, sería mezcal. Mezcal es 40,5 gramos, como cerca de 5 gramos, unos de 5 gramos. Entonces, 15 mezcal es como 15 por 5, va a ser como 71 gramos de oro. Si tiene 71 gramos de oro. Y en caso de la plata de eso, sí. Oro y plata. Y plata es 105 mezcal. Y eso también lo ponemos por 5. Para ser exacto, debe poner 4.5. Y va a ser en gramos. Son cerca de 420 gramos de plata. Y en cada caso debe pagar uno de cada 40 gramos. 1 gramo de cada 40 gramos. De 70 gramos se paga 4 gramos. Uno de 40. Lo va a dividir en 40 y uno lo va a pagar. Por ejemplo, ¿eso cuánto cuesta? Por ejemplo, $2,000, por ejemplo. Uno de 40 va a ser $2,000. Por 40 va a ser $50. Y va a pagar $50. Bueno. En caso de pagar zakat, por ejemplo, en caso de agricultura, usted primero va a restar todos los gastos y después va a calcular lo que te queda. Lo que te queda lo va a pagar zakat. ¿Me entiende? El obrero, no sé, tractor, cosecha, todo lo va a restar. Si te queda algo, lo que queda debe llegar al límite. ¿Sí? ¿Me entienden? En caso de agricultura. No es que sí, ya lo has cosechado, pero casi todos
es para los gastos, no te ha quedado nada. Entonces no hace falta pagar zakat. Ahora, pero el límite, ¿cómo lo vamos a calcular? Dice, el límite es cuando antes de restar. Antes de restar los gastos, vamos a ver si ha llegado al límite o no, la cosecha. Si ha llegado al límite, ¿sí? Entonces voy a restar lo que me queda. Entonces, el resto, por ejemplo, son 20 kilos, me queda 20 kilos. Pero en total eran 2 toneladas. Pero tuve que gastar todo para los gastos. Me quedó 20 kilos. De 20 kilos, esto voy a pagar sus zakat, que son, por ejemplo, uno de 10, va a ser 2 kilos. Voy a pagar 2 kilos de zakat. ¿Sí? El restante, no hace falta que el restante llegue al límite, sino la cantidad total antes de restar los gastos debe llegar al límite. Cuando llega al límite, debe pagar zakat, pero ¿de qué lo va a pagar zakat? Del restante lo vas a pagar zakat. Quiere decir, de lo que te queda vas a pagar zakat. ¿Se quedó claro, Sader? Bueno. En caso de los animales, en cuando cumples un año teniendo esos animales, debe pagar zakat. Por ejemplo, ahora yo hoy voy a comprar 20 camellos. Y eso cumple 9 meses. Y voy a vender todos los camellos. ¿Tengo para qué pagar zakat o no? Porque no he cumplido un año. Pero en cuando ya tengo 20 camellos y voy a cumplir un año teniéndolos o vendiendo, comprando lo mismo, y ya tengo 20 o más, quiere decir, tengo número de camellos y cumplo un año. Entonces, cuando cumple el día que cumple el año, debo calcular el zakat y pagarlo. Entonces, en caso que la persona tiene menos de un año, a estos animales no hace falta que pague. Otra condición, que esos animales no sean animales de trabajo. Por ejemplo, no sea la vaca o el toro de arar la tierra. Si es animal de trabajar, eso no tiene zakat. Animal tiene zakat que sea animal que coma en la tierra. ¿Qué quiere decir? 2 tipos se alimentan a los animales. Un tipo que usted va a comprar alfalfa, va a comprar la pasta y se lo das al animal. En ese caso no tiene zakat. Zakat solamente tiene animal que va a comer en la llanura, va a comer en la tierra de Dios. ¿Me entiende? Cuando el animal va a comer y se va a engordar en la tierra, se va a, ¿cómo se llama? Pastear. Se va a pastear en una tierra que es de Dios. Quiere decir, tú no lo has comprado comida para ese animal. Entonces, en caso que tú estás comprando alimento para ese animal, eso no tiene, aunque una parte del año estás dando esto, igual no tiene zakat. Por ejemplo, usted tiene camellos, están así soltados en el desierto, comiendo y creciendo. Y 5 meses que es verano, invierno, debe llevarlo a establo y dando comida ahí, comprando comida y dándolo comida ahí comprado. Estos camellos no tienen zakat. Dice, solamente se paga zakat en cuando el animal coma de alfalfa del desierto así, suelto. Pero si en todo el año o en alguna parte del año se está comiendo de lo que tú lo has comprado y lo que tú has cultivado, entonces no tiene zakat. En caso de oro y plata solamente tiene zakat en cuando sea moneda corriente del mercado. Hoy en día en cualquier ciudad del mundo, yo creo que en ningún lado del mundo no existe esto. Que vendan oro como... No. Que sea moneda de cambio. No.
En caso que sea moneda de cambio, tiene zakat. Ahora, en ningún lado del mundo no tenemos oro ni plata como moneda de cambio. Entonces, no tiene zakat. Usted compra un juego de oro para tu esposa, aunque supere 75 gramos. Casi hoy en día no tenemos zakat de oro y plata. Eso era para las personas que sacaban estas monedas del mercado. Entonces deberían pagar zakat. Decían, es mi dinero, ¿qué quiere hacer? Pero así era su dinero. Pero así Dios puso zakat para que no puedan acumular dinero de la gente. Y las monedas de oro del Mehrier, de la dote. Ese tipo de moneda de oro que hoy en día se vende como moneda de oro no es moneda de cambio. Ya que no es moneda de cambio, no tiene zakat. Muy bien. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin.